Y el país integra, compañeros, seguimos con más información, comentarles de algunas de las reacciones que se están dando ya desde aquí, desde el Legislativo, una vez que se conoció que el Consejo de Administración Legislativa suspendiera de manera temporal el proceso de juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Han mencionado algunos asambleístas que esta decisión es oportuna, tomando en cuenta la condición de la fiscal Salazar. A propósito de esto lo dijo Fabiola San Martín de Pachacuti y también Paul Huestán de Construye. Escuchemos lo que señalaron. Mire, en primer lugar, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, a quienes representamos 5 asambleístas, no estuvimos de acuerdo con el juicio político a la fiscal general. Sin embargo, de aquello, frente a la situación que se ha producido en las últimas horas en la que ella ha anunciado su estado de gestación y también ya el pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Krompe, pues se reunieron hoy a las 8 de la mañana con el afán de tomar una decisión frente a este tema, donde se ha anunciado que la fiscal tiene un embarazo de riesgo. Como mujer, en primer lugar, siempre es importante garantizar esa plenitud de un momento y de una etapa especial en la vida de las mujeres, y más aún cuando viene con un problema de riesgo. En este sentido, pues nosotros consideramos que ha sido una decisión oportuna que ha tomado el CAL en este sentido y que esperamos pues que posteriormente a lo mejor se pueda desarrollar algunas acciones de los que se tenía previsto por parte de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que había propuestas de 2 asambleístas de Revolución Ciudadana de entablar un juicio político contra la fiscal. Asambleísta, pero desde algunas bancadas, por ejemplo, se ha dicho que esto es una forma para evadir precisamente el proceso de fiscalización e incluso dicen que es un show. Bueno, eso también hemos escuchado que han mencionado. Sí nos preocupa también de cierta manera, como dije, como mujer en este sentido y como madre que hemos pasado por esas etapas, entendemos de cierta manera esta situación, pero tendríamos en todo caso que obtener toda la documentación necesaria, conocer más a profundidad cuál es la situación de salud de la fiscal y en este sentido pues tomar en consideración de que este juicio político ha sido suspendido. Si bien es cierto, manifiestan que ha habido un show, pero también desde la Comisión de Fiscalización se ha producido un show al tratar de enfrentar a la fiscal con una persona prófuga que fue exasambleísta del país. Sin descartar que en algún momento se pueda retomar este proceso de juicio político a la fiscal. Por supuesto que tiene que retomarse el proceso. Ahora quedaría en stand-by por esta situación, pero que posteriormente tendría que analizarse nuevamente y ver cuál será la decisión en este tema de la Asamblea Nacional. Asambleísta, por otro lado, se hablaba ayer en los corredores del Legislativo que se estaba tratando de ayudar a Pamela Aguirre para no ser sancionada a cambio de la conformación de esta comisión especial. Aparentemente el CAL hace pocos minutos ha decidido solo llamarle la atención, es decir, ¿se concretó ese acuerdo? Al parecer sí, tomando en cuenta, por supuesto que sí, porque esto deja entrever que no se maneja adecuadamente el proceso de fiscalización que se desarrolla en las diferentes comisiones, más en esta encargada pues de tratar asuntos bien delicados para nuestro país y que sin embargo sí debía realizarse una sanción ejemplarizadora, no solamente para esta asambleísta, sino también que quede como ejemplo para otros asambleístas que de pronto quieran violar la norma. Asambleísta, en todo caso, entonces, a su criterio tiene que conformarse esta comisión multipartidista y de ser así, ¿Pachacútec tendría que estar presente? Por supuesto que sí, tenemos esa obligación de responder también a lo que la ciudadanía se pronunció en las urnas y de esta manera encaminar los procesos tendientes a que todo lo que ellos aceptaron en el último proceso de consulta popular y referéndum se pueda cumplir. Bueno, buenos días con todos los medios de comunicación. En el país se protege la vida tanto de la madre como del que está por nacer. Es injusto que la señora fiscal general del Estado acuda a un juicio político en ese estado, sobre todo de peligro, del producto que viene en camino, del nasciturus. Así es que nosotros siempre hemos dicho, en el país se respeta la norma constitucional, se respetan las leyes y creo que a través del Consejo de Administración Legislativa se ha podido aprobar lo más justo, que es que exista un proceso en el que la señora fiscal pueda defenderse, de llegarse al juicio político, y nosotros no solamente hemos respaldado con los discursos, sino también con los votos en el Parlamento. Asambleísta, pero esta suspensión es temporal, ¿podría retomarse después? Así es temporal mientras la situación médica de salud de la señora fiscal general del Estado se mantenga.
Sin embargo, luego en el proceso, ya lo hemos evidenciado nosotros, no existe causas para un juicio político. Luego, cuando se reanude, volveremos a defender la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado. ¿Y se podría retomar en este periodo legislativo? ¿Alcanza los tiempos? Esperemos para ver la situación de salud de la señora fiscal. Todo depende de eso. Es la protección del que está por nacer. A fin de cuentas este proceso no tenía, digamos, el respaldo de las organizaciones políticas, ¿no? Es decir, si uno se podía contar los votos para una posible censura de la situación, no existía. Así es. Bueno, al menos de palabra, las organizaciones políticas se han pronunciado de que no respaldan el juicio político en contra de la Fiscal General del Estado. Nosotros lo hemos hecho no solamente con palabras, sino también por 3 ocasiones hemos presentado el proyecto de resolución en el Pleno para el respaldo a la señora fiscal. No hemos tenido la votación para que sea factible ese proyecto de resolución. Sin embargo, ahora cambia la situación no solamente del campo político del Parlamento, sino también la situación de salud de la señora fiscal, y entendemos de que eso está por encima de cualquier otro tipo de procedimiento parlamentario. Se retome el juicio cuando ya no sea funcionaria, digamos. Sí, ustedes saben que los juicios políticos pueden ser cuando el que está en el cargo, en el ejercicio de sus funciones, o luego de que esté de sus funciones haya fenecido. Sin embargo, nosotros estaremos a la expectativa de qué es lo que pase con el proceso de salud, sobre todo, porque eso es indispensable protegerlo en este país. Un año después de que haya dejado la función, si no me equivoco. Así es, luego de un año se podría dar el juicio político. Sin embargo, nosotros creemos de que también es necesario de que las entidades de los funcionarios que están a cargo de ciertas funciones necesarias para poder desenvolver el Ejecutivo, como por ejemplo el caso de la ministra del Ambiente, tendría que responder también en un juicio político que esperemos que una reforma que hemos planteado pueda también modificarse con la resolución del CAL y también con la votación en el Pleno, el orden cronológico para los juicios políticos. Es indispensable de que funcionarios que están en el ejercicio de sus funciones tengan esa sanción política y no esperar de que estos, por ejemplo, terminen su ejercicio, ¿no? Asambleísta, en otro tema, el Consejo de Administración Legislativa tampoco dio paso a la queja en contra de Pamela Aguirre y solamente se le llamará la atención. Un poco se hablaba ayer de un acuerdo para conformar esta comisión. ¿El acuerdo se ha concretado entonces? Entendemos que el Consejo de Administración Legislativa, en uso de sus facultades, por un lado, podría no pasar esto al Comité de Ética. Sin embargo, nosotros como legisladores, y yo he sido muy claro, es necesario de que la Fiscalía les llame a rendir versión, no solamente a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, también al secretario, porque tuvieron contacto directo con un prófugo de la justicia y deberían indicar al menos cómo fue ese contacto y cuáles fueron los medios de comunicación para que él concurra y se conecte por una vía telemática, ¿no? Es decir, se salvan aquí, pero no fuera. Exacto. Nosotros creemos de que la justicia en el campo político se le defiende con aspectos políticos. En el campo de la justicia ordinaria y sobre todo penal, ellos tienen que ser llamados a rendir versión. Pero ahora ustedes conocieron de este posible condicionamiento de la Revolución Ciudadana, que no se le sancione para generar la comisión multipartidista y para dar la viabilidad a las leyes. Desconocemos en absoluto de una especie de acuerdo para evitar cualquier tipo de sanción. Por eso es que yo recalco. Una cosa es la justicia política, otra cosa es la justicia ordinaria y sobre todo el ejercicio de la acción penal de la Fiscalía. Tiene que llamarlos a que rindan versión. Han dicho que desconocen su paradero, pero bueno, por algún lado se conectaron virtualmente, saben las conexiones y sobre todo los mecanismos para poder dar a que él haya podido, a través de un medio telemático, estar presente en esa comisión. ¿Merecía sanción interna la asambleísta presidenta de la comisión? Considero que sí. El mismo Código Orgánico de la Función Legislativa establece como una falta grave prestar las instalaciones, la infraestructura y sobre todo representar a un cuerpo colegiado como la Asamblea Nacional para permitir de que un delincuente prófugo de la justicia se conecte y, claro, atente a esa entidad como es la Asamblea Nacional. De la misma manera lo hizo César Humajinga, quien es también parte de la Comisión de Fiscalización, que además del caso de la fiscal y la suspensión que se ha dado por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL a este proceso de juicio político temporalmente, también se refirió a este llamado de atención que se ha hecho a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, por lo que pasó el día lunes cuando se permitió que comparezca el ex legislador Ronnie Aliaga. Esto fue lo que mencionó. Bueno, primero, para mí es saludable en que muchas intenciones hubo después del juicio político de Juan Zapata, podría haber pasado muchas cosas. En esa duda realmente el pueblo ecuatoriano no estaba tranquilo.
Tiene absolutamente nuestro apoyo, es una cuestión absolutamente humana, está dentro de su derecho absoluto constitucional, está también en su requerimiento que ha hecho al Consejo de Administración Legislativa. Nosotros, como parte de la Comisión de Fiscalización, nosotros acogeremos lo que decide el Consejo de Administración Legislativa. Ahora, asambleísta, ¿qué pasará entonces en la Comisión de Fiscalización? ¿Seguirán con otros juicios? Nosotros vamos a seguir con otro juicio. Termina ya con el informe máximo hasta la próxima semana. Esperemos que podamos continuar también con otros juicios en caso, por ejemplo, de William Terán. Sería el siguiente, conocer y arrancar con ese informe, obviamente, de análisis en la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, el CAL también decidió llamarle la atención únicamente a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, a pesar de que la queja pedía una suspensión de 30 días. ¿Usted ve que en ese sentido es legal el llamado de atención o merecía, de acuerdo a lo que pasó, una sanción más drástica? Lamentablemente, ellos tienen otra intención. Debería haber recibido una sanción fuerte, drástico, que quede ejemplo para el país. Así como tienen ellos una mala intención de hacer daño a otros integrantes de la Comisión de Fiscalización, solicitar suspensión de 30 días, 60 días, porque tienen mayoría de asambleístas, quieren manejar lo que dé la gana y quieren que ellos también acepten la agenda de Revolución Ciudadana, porque no estamos de acuerdo con su ideología política, porque no estamos apoyando, tiene que emitir las sanciones de cada comisión. Y eso absolutamente para mí es descabellado, en que el Consejo de Administración Legislativo solamente haya llamado la atención. Pero para mí, aparentemente es lo que facilitó la conformación o va a facilitar la conformación de esta comisión especial. La facilitación de la comisión, imagínense, están calculando para no romper el orden democrático, la desestabilización de la Asamblea Nacional. Pero hay cuestiones de fondo, profundo. La cosa que hizo el día lunes, estas cuestiones no se perdona, queda en la historia, queda en la impunidad. Eso jamás nosotros vamos a permitir. Y por eso nosotros estamos en calidad de miembros pendientes de lo que puede pasar. Y ustedes también, como medios de comunicación, deberían apoyar cuando hay cuestiones ilícitas, cuestiones que quieren desviar por tendencia política, también por ideología política. Créame que eso no puede suceder en el Ecuador. Asambleísta, ¿qué les han informado sobre el juicio político a Juan Zapata? Hoy terminaban los 5 días para aprobar el informe que debería elevarse al Pleno. ¿Pedirán oficialmente la prórroga para que se elabore este informe o cómo está la situación? Bueno, la ley da para, en caso de que no emita los pedidos que estamos haciendo a diferentes instituciones para que pueda también remitir el informe del correo electrónico, que sea eso oficialmente, que corresponda al Juan Zapata, evidentemente da 5 días de plazo a la comisión prorrogar. Después de 5 días nosotros pasaremos el informe para que el pleno de la Asamblea decida. Asambleísta, ¿ya hay nombres tal vez desde su bancada de quién podría conformar esta comisión multipartidista? Bueno, nosotros estamos analizando. Hay elementos, hay personas idóneas, técnicas que tienen mucha experiencia para aprobar todas las leyes que ya tenemos en la mano, que remitió el presidente de la República. Esperemos en 60 días acelerar y aprobar y cumplir con la Constitución de la República, sobre todo con el mandato también soberano que aprobó, sobre todo casi el 67, 70%, y eso simplemente los asambleístas, los 137, nosotros estamos para someter lo que aprobó el soberano. El juicio político de la fiscal quedó ya eliminado, está temporalmente suspendido. ¿Cuándo se podría retomar? ¿Cuál es la condición para retomar? Es lógico de suspender puede venir por tema de embarazo, después viene tema de lactancia. Esto tal vez conocerá el próximo Asamblea Nacional. ¿Pero era lo correcto? Correcto, porque está dentro de gestación y quiere estar tranquilo, quiere también que garantice los derechos humanos de los dos, del bebé y de la mamá. Yo creo que en ese sentido está en su derecho absoluto y es constitucional. Asambleísta, hoy el CAL ha decidido precisamente suspender temporalmente el pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar. A su criterio, ¿qué pasó?
Bueno, como lo ponía en mis redes sociales, es increíble que ante las cosas que tiene el país, los titulares de las diferentes instituciones del Estado no sean capaces de ponerse de acuerdo para que la gente deje de morirse, pero sí para tomar una decisión que, independientemente de los derechos que tiene garantizada toda mujer, no está exento de las tareas de fiscalización y control político. Es decir, no debemos mezclar las cosas, y en ese sentido el control político lo hace desde la perspectiva, primero, con base en lo que dice la Corte Constitucional que hace la Asamblea Nacional, que es de carácter subjetivo, y segundo, garantizando el debido proceso. Hasta el día de hoy se habían agotado todas las etapas sin ningún problema. Entiéndase, la presentación, la calificación del CAL, la verificación de los requisitos, y estábamos a la espera de que nos toque. Y mi preocupación de fondo es esa, qué agilidad que hay entre las funciones e instituciones del Estado para ponerse de acuerdo en esto, y no para, por ejemplo, precautelar mínimas condiciones de seguridad en las provincias más difíciles en este momento, y tantas otras preocupaciones. Ya que ahora, además del tema de embarazo, se ha puesto sobre el debate, ojalá la Fiscalía actúe en las cerca de 2.000 niñas que resultan embarazadas cada año, menores de 13 años, y que se entiende, o de 14 años, y que se entiende por principio que han sido violadas. Y eso tiene que actuar la Fiscalía de oficio, es decir, ya que se ha puesto un tema tan sensible y con tantas deudas, ojalá en efecto también sirva para que la institución corrija. Tal vez una jugada previa a este proceso que venía la próxima semana. Sí, es lo que queda claro. En mi comunicado lo decía, que además la búsqueda de transparencia no tiene que venir únicamente con este discurso recurrente de no impunidad o de buscan impunidad, sino tiene que transversalizarse en el ejercicio político. Y estamos aquí también para eso. Cuando hay una decisión, por ejemplo, en una de las motivaciones de la causal del juicio, que es el tema León de Troya, cuando cerca del juicio se empiezan a agilitar las cosas y no antes, cuando en INA Papers, por ejemplo, en el momento de la denuncia no se hizo nada, tomando en consideración que en ese momento era el presidente y que en efecto tiene fuero de corte, y la Fiscalía también. Entonces tenían las condiciones jurídicas para avanzar las investigaciones. Entonces digo, en efecto, en la política no todo vale. Y eso es una de las cosas que también me deja el mensaje el día de hoy, no solo de saber que estoy del lado correcto, es decir, del otro lado de la política del todo vale, y adicionalmente que un funcionario que ha hecho bien su trabajo no tendría por qué huirle al control político, ni debería hacerlo, mucho menos de una institución que dice, que dicen o que plantean, argumentan que está desacreditada. Si tan mal está la Asamblea, ¿por qué no la enfrentan entonces? ¿Por qué no vienen ministros, no vienen los funcionarios? Vienen, se dan la vuelta y se van, ni siquiera les dan explicaciones a ustedes. ¿O no fue eso lo que hizo Sade Fritzsche la semana pasada con el tema de Olón? Ni siquiera les responde a ustedes las preguntas. Entonces, están perdiéndose en perspectiva por completo del rol que tenemos todos. Todas las instituciones del Estado tenemos un rol fundamental que nos dice la Constitución. Y si no estamos en capacidad de respetar esas fortalezas institucionales de un lado y del otro, entonces pues estamos haciendo y desvirtuemos por completo el rol que tenemos. Si es bien una suspensión temporal, esta asamblea muy probablemente ya no avance a volver a tratar el tema. Sería, en términos de tiempo, a febrero, ¿no es cierto?, del próximo año, si es que ese es un poco el escenario. Ahora, la Comisión de Fiscalización tiene más procesos de control también pendientes, y no deja o no debería dejarse de lado los otros temas de fiscalización particular. Entiéndase los temas de violencia de género, entiéndase las falencias institucionales. Cuando la seguridad se encasilla exclusivamente en la atención de la violencia en las calles y se deja de lado que las cortes, que los tribunales, que la Fiscalía no responde, entonces estamos completamente desconectados. Ya lo que nos corresponde a nosotros es seguir fiscalizando también eso. No exime lo uno del otro. En el caso particular del juicio que yo lidero, ya había avanzado en términos de pedidos de información y demás, conforme el anuncio de la prueba que se hizo al momento de la presentación del documento. Por lo tanto, estaba siguiendo con mi trabajo, entendiendo además este proceso puntualmente como el ejercicio de una funcionaria pública por elección popular, que soy yo, frente a una funcionaria por decisión de un consejo de participación transitorio, pero ambas en el ejercicio de nuestro trabajo. Por lo tanto, así como la señora fiscal ahora pide una maternidad tranquila y en paz, yo les deseo eso a todas las madres, y estoy segura que las madres que están cruzando frontera, que las madres que están sin empleo, que esta misma asamblea tiene mujeres con acciones de protección pendientes que fueron despedidas de la muerte cruzada estando embarazadas o en periodo de maternidad y lactancia. Eso también pongamos entonces sobre el debate, porque así como se han coludido entre instituciones del Estado para defenderle a la Fiscalía y a la titular de la Fiscalía, pues nos tocará a nosotros como legisladores hacer lo propio en defensa de la gente. Ahora el CAL también hizo este llamado de atención a la asambleísta Pamela Aguirre. ¿Cómo considera?
A ver, yo les decía cuando me preguntaban previamente que no cabía una sanción administrativa porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina esto cuando se trata de un impasse entre funcionarios, es decir, entre asambleístas, que fue un poco lo que sucedió con la asambleísta Molina, tuvo un impasse con la presidenta de la comisión y llevó a una sanción, ¿no es cierto? O en el caso del tema de Mónica Palacios, que no solo que me parece absurdo, sino que, digamos, viene de la mano con lo que dice la Ley Orgánica, no plantea una sanción en otro escenario. Lo cierto es que por este tema lo que han hecho es atacar a una compañera por fuera de su ejercicio político, es decir, han cuestionado el ejercicio de su maternidad, han cuestionado su sexualidad, ha sido una serie de un escarnio público que debería quedar por fuera de lo que significa en sí mismo tomar una decisión. Este llamado de atención, si bien siento un precedente, me parece que además le obliga al CAL a observar el procedimiento parlamentario de todas las comisiones. Cuando estábamos tratando el tema de la Embajada de México, el asalto de la Embajada de México, se violentó el procedimiento parlamentario de diferentes formas en la Comisión de Relaciones Internacionales y no hubo llamados de atención. Las comisiones, en el caso del tratamiento de las económicas urgentes, la presidenta Valentina Centeno de Desarrollo Económico ha violentado el procedimiento parlamentario más de una vez. Entonces, si están tan detallistas y tan cuidadosos con el procedimiento parlamentario de todas las comisiones, que hagan también un llamado a los demás presidentes que vienen violentando. O es que por ser de ADN se puede violentar y por ser de la Revolución Ciudadana cualquier cosa hasta se inventan. Me parece que si ese va a ser el rasero con el que se midan las cosas, pues entonces estamos no solo abonando al criterio del descrédito legislativo, sino además incumpliendo la ley que nos rige. Nosotros vamos a estar atentos de lo que suceda en torno a las reacciones que se den desde la Asamblea Nacional una vez que el CAL está sesionando y ha topado este primer punto, que es el pedido de suspender temporalmente el juicio político contra la fiscal. Ahora también se espera que se conozca si se da paso a la conformación de esta comisión multipartidista que trataría los proyectos que se derivan de la consulta popular. Con esto retornamos, Elba, tú continúas. Corape informa.